Bienvenidos al podcast del Tesoro de David, patrocinado por Editorial CLIE y HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, editora adjunta de la obra y también presentadora de este programa. En el día de hoy hablaremos de la predicación, de cómo el tesoro es una herramienta imprescindible para toda persona que quiera dedicarse a la predicación, especialmente a aquellos que quieren conocer cómo se ha predicado a lo largo de los tiempos. El Tesoro de David no es sino un recopilatorio de predicaciones desde el siglo II hasta el siglo XIX, como Spurgeon editó, pero también a pie de página hemos añadido exposiciones del siglo XX para todos aquellos y para traer la obra al siglo XXI, para todos aquellos lectores que desde el siglo XXI están leyendo el Tesoro de David. Obviamente, para aprender homilética, para aprender a exponer, para aprender cómo transmitir un mensaje, lo más importante es ver cómo lo han hecho otras personas y cómo la efectividad del mensaje de otras personas puede llegarnos a nosotros. Analizar cómo estos grandes predicadores de toda la historia del cristianismo han hecho llegar el mensaje a sus congregantes, a las personas a las que les hablaban, es la mejor herramienta para poder aprender de una forma práctica a predicar. Para hablar de la predicación, hoy contamos con Ruth Giordano. Para mí es un privilegio presentarla porque, además de ser un gran referente, es pastora en la iglesia en la que yo crecí, en la que yo estuve hasta que tuve que salir de Tarrasa, del lugar donde residimos. Así es que muchas gracias, Ruth, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Es un privilegio para mí esta mañana estar aquí. Ruth Giordano es hija de padre italiano y madre española. Y se ha preparado de muchas maneras. Ella es licenciada en Teología por la Universidad Teológica de Barcelona. Luego también se especializó en comunicación y en todas las disciplinas derivadas de recursos humanos. Ha trabajado con muchas empresas en estas disciplinas, ayudando con el personal y también con departamento de mercadeo para muchas empresas. Pero además de su parte laboral, ella compagina la parte laboral con la pastoral, que es su vocación real. Es copastora en la Iglesia Unida de Tarrasa, que es donde yo asisto, y también imparte cursos en universidades, especialmente en la Universidad de Tarrasa durante la época de verano. Ella ha impartido seminarios de todos los temas que tienen que ver con pastoral, imparte seminarios sobre Biblia y teología, sobre inteligencia emocional, que es importantísimo, sobre resolución de conflictos, gestión del tiempo, comunicación, límites, sobre cómo conocer y controlar el estrés. Es una persona muy preparada para el ámbito pastoral y también ha participado en distintos congresos y en mesas redondas organizadas por ayuntamientos, ONGs, por universidades e iglesias de diversos puntos del país. Como última anotación, me gustaría destacar que es la directora del GLS, del Global Leadership Summit, aquí en España, y también ella es la presidenta de la Unión de Iglesias Bautistas de Cataluña. Así es que es un honor y un privilegio que hayas compartido este tiempo con nosotros. Ruth, bienvenida. Muchas gracias. Para mí aún es más un privilegio y un honor. Es siempre un placer estar en cualquier sitio donde me invitan y poder compartir. Esa es la verdad. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que hago a todos los invitados es la misma por igual. La primera pregunta es, ¿cómo conociste el Tesoro de David? ¿Cómo llegó esta obra a tu vida, a tu mesa? Bueno, creo que mi historia debe ser un poco diferente de todos los demás. Cuando yo empecé mi ministerio aquí en Tarrasa, nuestra iglesia es la iglesia que fundó don Samuel Vila, el padre de Eliseo Vila, que es el que ha trabajado con esta obra del Tesoro de David. Y nuestra iglesia estaba en esos momentos pared con la editorial CLIE. Así que yo era muy joven, sigo siéndolo, siempre lo diré, pero era muy joven, tenía 24 años y siempre tuve mucho interés por todo el tema de la espiritualidad y el crecimiento de espiritualidad. Así que cada 6 meses, parece ser, me dice Eliseo, que yo iba a su despacho, llamaba a la puerta y le decía: hola Eliseo, ¿tenemos algún libro que nos ayude en la espiritualidad? Y Eliseo me miraba y me decía: pues Ruth, no tenemos mucha cosa relacionada con la espiritualidad. Yo volví al cabo de 6 meses y volví a llamar a la puerta y decía: Eliseo, ¿hemos editado algo para la espiritualidad? Y Eliseo me miraba y me decía: no Ruth, lo siento, no explicamos. Así que un día, hace un tiempo, ¿no?, de cuando editamos el primer tesoro, o se editó el primer tesoro, Eliseo viene y me dijo: ¿sabes, Ruth? He estado pensando mucho en ti cada vez que he estado trabajando en esta obra. Creo que por fin tienes
el material que siempre me has pedido. Aquí tienes el tesoro de David, un material para el crecimiento espiritual. ¿Y no conocías entonces la historia de la obra, cómo se había editado en inglés o cómo? No, o sea, directamente no, conociste. no la conocía en inglés. Bueno, yo la buscaba siempre en castellano. Puedo leer el inglés, pero no tengo tanta facilidad en ese sentido. Y la verdad es que en castellano, desde una vertiente más evangélica o protestante, pues no encontraba y no se encuentra mucho material de crecimiento espiritual. Así que para mí fue de verdad un regalo. Pero yo sé que lo usas mucho. Yo aquí tengo información privilegiada y sé que los tienes muy presente en casa. ¿Cómo lo usas? Puesto que tengo que decir que a mí se me regaló, o sea, se me trajo el ejemplar. Hombre, sería Eliseo, para menos después de estar después de tanta años. insistencia, Eliseo pensó, tengo el libro, voy a ver si por fin me deja un poco tranquilo, ¿no? Entonces me trajo el libro, lo abrí. Y yo soy una persona metódica de trabajo, así que desde los 14 años yo he hecho el devocional todas las mañanas cuando me levanto, sobre las 7 o las 8 de la mañana. Yo soy de método y de rutina y siempre me he sentado a leer el texto bíblico, con métodos diferentes. Pero desde que tengo el tesoro me pareció impresionante poder hacer una lectura de los Salmos con la reflexión que aporta Spurgeon y creo que Eliseo en estos momentos con todos los pies de página. Así que tengo que decir que hay, no sé si esto cómo le va a sentar a la gente, pero hay una tradición en mi casa porque yo hago el devocional todas las mañanas en la cocina y está en la mesa de la cocina. Nosotros comemos o desayunamos en la cocina y entonces está la Biblia en un atril y el tesoro y una libreta muy bonita y los lápices con los que yo trabajo con la lectura, la reflexión y el escribir. Y cuando mis hijos y mi esposo vienen y tenemos que preparar la mesa para la cena, dicen, ¿qué haremos con este Bibliorum que todos los días está aquí, lo tenemos que sacar para poder poner los platos para comer? Pero eso no cambia. Y ahora eso era con un volumen. Ahora tendremos, cuando vean el segundo, yo no sé qué van a decir. Pero lo siento, ahí estará. Pues es que le das un uso diario. Evidentemente. Le das un uso diario. Tuve un problema solo cuando al viajar o por trabajo, por dar conferencias o por vacaciones, no me podía llevar el tesoro tal cual. Está la versión digital. ¿Te lo has planteado? Sí, pero no me gusta la versión digital. A mí no me gusta leer digitalmente. Y entonces llamé al editorial, hice lo mismo, llamé a la puerta y dije, ¿qué vais a hacer para los que cuando viajamos no podemos llevarnos el tesoro bajo el brazo? Sí, las restricciones aéreas impiden que tantos kilos. Exactamente, ¿no? Y mi espalda, que no puedo cargarlo todos los días. Y entonces cuando me dijeron que editarían el tesorito... Lo tenemos aquí. Esto. Y entonces cuando se me dijo que se editarían uno por uno. Y a mí me ha parecido una idea extraordinaria por muchos motivos. Uno, cuando viajo, procuro buscar un salmo que esté editado con el formato individual para podérmelo llevar y poder trabajar con él. De hecho, este año que estoy trabajando en todo un curso de espiritualidad para dar como seminario, pues me llevé algunos de los salmos penitenciales que sí teníamos en este primer volumen para poder estudiar durante el verano. Aparte de hacerlo devocionalmente, también lo trabajo como estudio. Después le he encontrado una utilidad muy buena y es que cogí unos cuantos como 30 o 40 para... Unos poquitos, 30 o 40. Para poderlos regalar de forma diferente, algunas a los pastores con los que yo trabajo en la Unión de Iglesias Bautistas, aquí en Cataluña, para animarlos a leer y a entender la practicidad y la oportunidad de este texto. Otros para personas que pasan momentos difíciles y creo que hay un salmo concreto que podría serles de ayuda. Y es una manera, y otro pues a ti misma, ¿no? A mí me regalaste un tesorito, la verdad es que fue un momento de mucha hilaridad el día de mi boda, que sacaste
un salmo del tesoro de David y nos lo regalaste y todos nos reímos mucho y te lo agradecimos mucho porque además era un salmo muy adecuado, pero con un sentido muy propio, sí. porque os daba algunas recomendaciones para vuestra vida de matrimonio y os decía que uno tiene que estar siempre leyendo la palabra, ¿no? Y que entonces el tesoro era una manera de poder también leer la palabra y aprenderla y trabajarla en la propia vida. Sí, y en la vida personal y matrimonial, obviamente. Sí, sí. Bueno, sé que utilizas el tesoro pues, como material devocional en casa para prepararte tú, para trabajar la espiritualidad, como has dicho, pero me imagino que también lo debes usar a nivel pastoral y a nivel sobre todo para preparar una predicación. Además del tesoro, ¿qué materiales utilizas en casa cuando tienes que preparar una predicación, por ejemplo, una predicación para cualquier circunstancia? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Por dónde empiezas? Vale, empezaría como siempre por lo que creemos que debemos de empezar, que es leyendo la Biblia, ¿no? Ese es el principio básico. Pero al menos en nuestro caso, nosotros pensamos mucho a la hora de hacer la predicación. Estoy pensando en una iglesia local, como en el caso nuestro. Nosotros no solo pensamos en la predicación concreta, sino en una visión más amplia y más a largo plazo. Trabajamos mucho con series de predicación. Entonces, en las series, algo que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que contra más trabajas con el texto y lo desgranas y lo mantienes en el tiempo, cuando hablamos del tiempo podemos hablar de 5 a 8, 9, 10 semanas, ayudas a que las personas puedan mantener una atención y un trabajo de reflexión sobre aquello que estamos predicando. Si hacemos una cosa suelta, puede ser una muy buena píldora, no sé, la llamamos, al menos en catalán utilizamos esta expresión, ¿no? Como una píldora, o como algo que tú vas a buscar, algo que me ayude en un momento, pero no te ayuda tanto a la reflexión y a la meditación y al trabajo interno, porque en definitiva la predicación que busca transmitir la palabra de Dios para que nos ayude a transformar la vida, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, la predicación nos tiene que ayudar a transformar la vida, pero no lo hace el predicador solo, la persona que está exponiendo, sino que es la palabra que tiene que llegarnos, claro. Pero cómo ayudamos a que la palabra nos llegue, teniendo en cuenta los tiempos, las generaciones, los claro. Métodos y las formas. Por tanto, nosotros trabajamos mucho con esta idea de series de predicaciones y nosotros vamos a la palabra, pero vamos también a material, como hemos hecho durante generaciones, todos los libros de consulta, todos los libros que se han escrito, exegéticos, históricos, todo el material que existe recopilado, y esa es la imagen del tesoro de David. Sí. Es que tú puedes ver de un texto concreto un montón de información que se ha recopilado a lo largo de casi 20 siglos. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ojalá tuviésemos eso de toda la Biblia, eso sería maravilloso, ¿no? Pero el tesoro nos ofrece esto. Nosotros buscamos esto a través de otros materiales que sí están, que son evidentemente libros sí. Escritos por personas actuales o en el pasado, para poder desgranar el texto y transmitirlo de manera que las personas puedan pararse a reflexionar. Entonces, ¿qué nos es muy útil? Pues que hay autores actuales que trabajan el texto de manera para que sea muy comprensible para las generaciones de hoy. No quiero decir que lo que se ha escrito en el pasado no sea correcto, sí, pero fue escrito en un tiempo y en un lugar y de una manera o interpretando la palabra siempre a la luz de tu tiempo. Claro. Entonces, la literatura actual de autores que piensan y hacen exégesis del texto pensando en el momento en el que vivimos nos ayuda mucho, por decir algo. Yo tengo la teoría de que Spurgeon escribió el tesoro haciendo eso. Yo estoy convencida. En cierto modo, como él tenía que leer mucho para poder predicarse, era autodidacta, pero ¿qué autodidacta?
Se estima que leía 6 libros a la semana. Autodidacta. Ya me gustaría a mí que toda la gente... Claro. Entonces, él, yo creo que recopiló tanto material sobre los Salmos, era su pasión y su libro favorito de la Biblia, seguro. No, yo creo que no lo dejó escrito, pero a la vista está que uno no dedica 20 años de su vida a estudiar un libro de la Biblia si no es su pasión. Y yo creo que estudiando y preparándose las predicaciones de forma expositiva de Salterio, recopiló tantas cosas que publicó aquello que él recopiló. Es una teoría porque esto no lo dejó escrito, ¿no? No, pero es muy probable, y hay varias cosas en relación al tesoro que yo creo que nos tendrían que parar. Solemos hacer mucha reflexión temática del texto, que está bien, que sí. Yo también. Pero lo que sigue valiendo la pena es la expositiva, o sea, es texto por texto, pero leyéndolo y entendiéndolo en su contexto y viendo cómo implica esto a mi realidad y a la realidad de los que tenemos delante. Y eso lo hizo muy bien Spurgeon, bueno, sí, autodidacta porque es una manera de decir, podríamos decir que era un licenciado en su trabajo. Sí, le ofrecieron doctorados. Exactamente. Hubo varias universidades, le ofrecieron doctorados. Evidentemente, porque lo que cuenta es el esfuerzo y el trabajo real, no el título que podemos poner. Eso es muy importante. Pero él aporta esta, no solo su reflexión personal, que generalmente es muy acertada, sino esta visión plural y a veces contradictoria, que es lo que te ayuda más a entender el texto. Una de las cosas que más me gusta y me divierte del Tesoro es que puedes leer un comentario detrás del otro teniendo una visión muy diferente y muy contradictoria a veces del mismo texto. Sí, sí. Él incluía, y eso lo hizo adrede, incluía gente que estaba de acuerdo entre ellos y gente que no estaba de acuerdo ni siquiera con él. No, exactamente. Pero la exposición era buena. Exacto. Eso es la riqueza, eso es el conocimiento. Eso también nos ayuda a entender que la palabra es la palabra, pero que el resto es la interpretación que nosotros hacemos de la palabra. Y muchas veces hemos dado demasiado valor a la interpretación y muy poco a la palabra. Y eso nos ha llevado a extremismos muy tristes y muy duros y muy vergonzosos. Y eso deberíamos estar muy cuidadosos de no hacerlo. Y esa es una riqueza de las demás que tiene el Tesoro. De darte cuenta es por qué tiene que estar equivocado uno o el otro, o porque uno cuando va leyendo el Tesoro, al menos como lo hago yo, cuando empiezas a leer los textos ya sabes si el autor es del 300, del 1500 o del 1700. Porque el estilo es tan diferente y el contenido es tan diferente que tiene que ver con la época en la que está viviendo. Sí, totalmente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de leerlo. Y luego hay una cosa que me acuerdo comentando con Eliseo. El Tesoro, que es este compendio de los Salmos, decía Eliseo, yo creo de verdad que estoy de acuerdo con él, que probablemente Spurgeon no hizo un comentario de la Biblia ni del Nuevo Testamento, porque en el Tesoro tenía todo el conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es de una profundidad y de una reflexión muy interesante. Yo a veces me río y hablo con los autores, ¿no? Porque digo, anda, sí, que aquí vas a ver esta visión de Cristo. Creo que tengo que ser... No lo estoy diciendo con mala intención, sencillamente es porque me sorprende que aquel autor en aquella época hiciese esa visión a lo mejor muy mística de algo cristológico, ¿no? Ya, pero es que era su visión o lo que a él le aportaba ese texto. Y evidentemente es una visión amplísima y plural. Una de las cosas que hemos intentado haciendo esta edición es precisamente lo que estabas hablando antes, el hecho de Spurgeon dedicó un libro y ojalá hubiese la misma manera de verlo expositivamente en toda la Biblia. Y nosotros somos conscientes de ello y también somos conscientes de que mucha gente lo más práctico que tienen quizás sea la temática, ¿no? E ir
a predicar o a hablar, porque no solamente para predicadores, y conozco personas, y en este podcast han participado personas que no han utilizado el tesoro solamente para predicar. Por ejemplo, participó Luis Panduro, que es locutor de radio, y él lo utiliza muchas veces para hablar en la radio. Y lo que necesita es el tema, porque desde el púlpito se habla lo que prima es el texto bíblico, pero desde la radio muchas veces lo que tienes que hacer es buscar el tema del que es relevante por la noticia X o por lo que sea que tengas que hablar. Y fue quizá esa noción de la amplitud del tesoro y de que a veces digo que es un pulpo con muchas patas, porque abarca muchos temas de forma distinta, ¿no? Y cómo hacerlo manejable para todas aquellas personas que no van a hacer una predicación expositiva, que es verdad que hay que rescatarla y que es la amplitud mayor de mayoría del tesoro, añadir al final una serie de páginas con índices para que esos índices nos ayuden pues, a ver textos de toda la Biblia y hacerlo de esa manera, hacerlo temático, hacerlo por autor, y en este volumen segundo hacerlo también por personajes referenciados. Fantástico. Porque claro, muchas veces una persona, sabes que una persona habla desde el siglo V, desde el siglo XV, desde el siglo XVII, también por la gente que menciona. Claro. Si menciona cierto papa, cierto imperio, cierto monarca. Claro. Entonces eso también nos sitúa mucho, ¿no? Y claro, eso es lo que hemos intentado, que de forma orgánica con estos índices podamos ayudar a estas personas que quizá la forma expositiva de presentar el texto no les es tan útil, no pensando en los predicadores. No, en otras pensando realidades, en otras ocupaciones. Dentro del ministerio cristiano. Bueno, y luego existe algo que para mí le da aún más valor, son los regalos que te aporta el tesoro, el nivel cultural que te aporta, ¿no? Sí. O sea, yo se aprende mucho. Algo que sí hago es buscar cada personaje en internet y ver quién eran, ¿no? Y recuerdo, no recuerdo ahora mismo el salmo, pero recuerdo que un comentario que me cautivó muchísimo de un autor, busqué ese autor, y era el líder de la Revolución Escocesa, y ese fue su sermón antes de ir a la batalla. Es que claro, ¡wow! A nivel cultural te hace revisar y revisionar una visión del mundo, ¿no? Claro. Y por tanto es algo que te ayuda personalmente. Claro. Ahí también en cuanto a cultura, a dar un paso más tú personalmente e ir un poco más allá. También ver cómo la palabra, y en este caso los salmos, han inspirado generaciones y generaciones en su propia realidad de vida y de libertad, pues, de una nación, por decir algo, ¿no? Sí, sí. No, y además es ver cómo el cristianismo ha estado presente desde hace más de 2000 años y, por tanto, ha estado presente en épocas de guerra, de persecución, de paz. Ha sido religión hegemónica en lugares donde se perseguían otras fes. Sí. Ha sido estado en lugares de revoluciones, independencias, sí, pero también de unión, claro. Cuando se han fundido imperios. Entonces, es interesante también ver que todas estas interpretaciones históricas, a veces pensamos que el momento que vivimos es único. Exacto. Ahora mismo nos está pasando la pandemia, sí, única en el mundo. Y luego nos damos cuenta que Lutero vivió una pandemia, que en las épocas de los padres de la Iglesia se vivían pandemias y que esas pandemias no se llevaban a un vecino. No, claro. Eran pandemias que mermaban la población por porcentajes escandalosos. Sí. Y vemos también cómo estas personas y cómo el cristianismo ha afrontado esas vicisitudes, esos momentos, esos problemas, esas realidades. Y cómo no estamos solos. No. Y te ayuda muchísimo tener una visión histórica, sí, de la realidad humana. Por eso, la interpretación del texto en cada tiempo, según cada persona,
y la vivencia de esa persona y de ese momento histórico te ayuda a entender que ni somos los únicos, ni nosotros lo tenemos todo, ni lo vamos a hacer. No, estamos en proceso como lo han estado ellos. Recuerdo que utilicé un comentario del Tesoro. Me invitaron en una universidad aquí en Barcelona para hablar de la religión en la Europa que viene, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahora ya no sé qué Europa sería. Y había una persona judía, una persona islam y yo desde el cristianismo. Y teníamos que hablar eso, de los fundamentos de Europa y la religión y cómo lo gestionábamos, ¿no? Y algo con lo que yo terminé fue con un comentario que leí en uno de los salmos, que ahora no puedo recordar tampoco el salmo de memoria, pero y era para hacerles ver a aquellos estudiantes universitarios cómo hoy el ateísmo es lo que impera, o el concepto no Dios, ¿no? Pero en una época la visión de Dios era lo que imperaba. Sí. Y por tanto, tenemos que también, o sea, el ser respetuosos y el entender en cada tiempo cómo gestionamos y no somos ni mejores ni peores. Y esta era una historia muy simpática que está en uno de los salmos, que decía que era el texto, debía ser, es el salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces había una aportación de un comentarista que explicaba lo siguiente. Voy a explicar una anécdota del Tesoro que podéis leer vosotros perfectamente, pero es que es muy para entender este tema del ateísmo. Resulta que estaban en un barco y había en el barco, junto al capitán, una persona muy atea. Pero claro, en aquella época un ateo era alguien rarísimo. Eso era imposible. Y hubo una gran tempestad y todos estaban trabajando, los marineros, y todos estaban clamando al Señor, pero el ateo estaba aterrido. Y entonces corrió entre la tripulación que había un ateo a bordo. Y los marineros fueron corriendo a ver ese pez tan raro. Sí. Ese pez tan raro. Sí. Hubo una época donde evidentemente ser ateo era algo rarísimo, ¿no? Y a lo mejor la gente de fe lo gestionaba incorrectamente. Pero hoy decir que eres cristiano y que eres seguidor de Jesús y que eres fiel a Dios es algo raro que no queda de moda y no está bien. Y somos tratados con despecho como en esa generación. Sí. Ni mejores ni peores. Nos podemos haber equivocado a lo largo de la historia. La realidad es que nosotros sabemos que Dios existe, que Dios tiene proceso para nosotros y que nosotros debemos tener la misma fuerza que los otros para poder reivindicar lo que creemos. Es muy interesante estas reflexiones a través de la historia y de estas anécdotas que nos trae el Tesoro. Sí, porque además nos sitúa muy bien en la época en la que estamos. Es decir, el creer, había una época en la que creer era por defecto, claro, en parte por la cosmovisión que se tenía del planeta, y también se entendía de esa forma no solamente la religión y la política iban unidas, y la política, por tanto, era quién es el rey, quién es el monarca, pues el que ha puesto Dios. Efectivamente. Entonces, claro, esa visión también necesitaba recibir una crítica a cómo se gestionaba y a cómo se utilizaba la palabra de Dios, que muchas veces estaba encerrada y en la mano de unos cuantos, y sin embargo mucha más gente era creyente. Sí. Y no tenían acceso a la palabra de Dios. Entonces es también hacer ese ejercicio crítico de saber que cuando uno toma la decisión consciente de fe y de ser cristiano, a día de hoy cuenta con una serie de herramientas que antiguamente, quizá en una época donde la teocracia era lo imperante, no las tenía. Claro. Igual que el ateo de esa época tenía una serie de herramientas probablemente y un nivel de acceso a cierta información que la mayoría de gente no tenía. Entonces eso también nos ha cambiado
el lugar, pero también es interesante saber cómo hemos llegado hasta aquí y de qué manera podemos, si tenemos más herramientas para defender nuestra fe de las que tenía quizá la gente cuando todo el mundo se presuponía creyente. Eso por un lado, y luego el aprender del respeto, ¿no? O sea, nosotros exigimos hoy respeto como lo exigían ellos, claro, en una época donde la teocracia era lo que imperaba, ¿no? Y yo formo parte del Consejo Asesor para el tema de la religión en el Gobierno de Cataluña. Somos personas invitadas no por nuestros cargos o títulos, sino por nuestra fe en ese sentido, y además a título individual. En esta mesa nos sentamos católicos, protestantes, judíos, islam, creo que budistas en este momento, y justamente hace muy poco han añadido a una persona atea. Y a mí me ha parecido muy correcto, porque tenemos que, primero todo, hoy por hoy, la defensa de la fe nos es difícil en muchos países, porque, decía un alumno de universidad hace poco, es que no queda bien decir que eres creyente, ¿no? Pero la defensa de la fe tenemos que hacerla a través del diálogo entre todos por igual. Los que creen que no creen, o sea, es su creencia, y los que creemos, y además creemos de forma diferente, con la capacidad de respetar al otro y de argumentar. Y de argumentar y de presentar, como diría Pablo, la defensa de mi fe, sí, sí, sin invadirte a ti. Pero ese sí que es una nueva era en la que estamos, porque pasamos de que éramos todos creyentes o somos todos ateos. Hemos hecho ese intercambio, ¿no? A decir, no, cómo convivimos y cómo nos respetamos entre todos. O sea que sí. Incluso para eso el Tesoro me dio para presentar en la universidad. Es que es eso, porque en el Tesoro, al añadir autores que no están de acuerdo y al añadir posiciones completamente antagónicas, a veces por momento histórico, sí, porque el mismo texto interpretado desde la persecución o el mismo texto interpretado desde ser perseguidor, cambia radicalmente. Completamente. Y se ha hecho, y se sigue haciendo a día de hoy. Presentar momentos distintos y interpretaciones doctrinales distintas del mismo texto también nos ayuda a nivel de generar herramientas, tanto primero saber qué dicen los demás y segunda aprender o rebatirlo. Pero yo siempre digo esto, ¿cómo le voy a rebatir yo algo a alguien si no sé lo que dice? No. O sea, ¿en qué momento no sé ni siquiera lo que digo yo. Exacto. ¿En qué momento me voy a sentar con alguien en una mesa y voy a hablar de cualquier tema si no lo conozco, si no me he preparado? Entonces, eso yo creo que es una herramienta, todas las obras de referencia y consulta hacen esto, no solamente el Tesoro, ¿no? No, pero tiene una versatilidad muy interesante. Nosotros lo hemos utilizado también mucho para preparar cultos de acción de gracias o cultos de alabanza para tiempos y momentos concretos, porque evidentemente el Salmo te ayuda a guiar esos cultos especiales, esos tiempos especiales, y entonces algunos de los comentarios te ayudan también a ayudar a la gente en ese sentido. Bueno, claro, es que la alabanza, cuando hablamos de salmos, es algo que no podemos dejar de... O sea, hablando de salmos tenemos que hablar de espiritualidad, obviamente, de consejería y de alabanza. Porque el material litúrgico y de alabanza a lo largo de los siglos, por excelencia... es los salmos. Ha sido y serán los salmos. Los salmos, sí. ¿Cómo piensas que tiene que coordinarse un culto cristiano que tiene que tener cabida? La alabanza, tiene que tener cabida la predicación, tiene que tener cabida el momento de hermandad entre los cristianos. Mucha gente cuando piensa en un culto piensa solamente en la alabanza, o porque llama mucho la atención, ¿no? Porque le gusta mucho cantar y no canta durante la semana y canta en la iglesia. O gente que piensa solamente en la predicación y se queda solo con la predicación y sale y se va a su casa comentando la predicación. O gente que únicamente piensa en sus hermanos, en la comunidad, en hacer ese espacio, en generar esos lazos, y todo tiene que estar equilibrado.
Desde el punto de vista pastoral y sobre todo desde el punto de vista de gestión de la persona que tiene que coordinar estos grupos, ¿cuáles son los mayores retos a la hora de hacer un culto cohesionado, que todo esté equilibrado? Nosotros hemos trabajado mucho en los últimos, yo diría, 25 años, aunque llevamos 33 de ministerio pastoral en la misma iglesia. Pero diría que durante los últimos 25 años le hemos dado muchas vueltas y hemos trabajado mucho y hemos hecho pensar, especialmente mi esposo, trabajó mucho en la idea de la cúltica, aunque soy yo quien la gestiono más con la directora de adoración de nuestra iglesia. Y hay varias cosas, hay varias cosas. La primera es recordar que el culto es la expresión de adoración que nosotros damos a Dios. Eso es el culto y por tanto tiene varios elementos que tenemos que tener en cuenta y es cómo vamos a presentar esa adoración y qué parte tiene que ver también la palabra. Nosotros además somos hijos de la Reforma, ¿no? Y entendemos que la palabra es central, porque la palabra es aquello, lo que nosotros vamos con la adoración a entregarle a Dios y Dios tiene algo para compartir con nosotros. Por tanto, nosotros hemos hecho varias cosas. Por un lado, hemos revisado toda la himnología que cantamos para asegurarnos que la himnología que cantamos esté centrada en Dios y no en mí. Algo muy interesante. Hay toda una himnología clásica donde hemos aprendido Biblia y teología, pero que hemos de saber en qué punto de un culto debemos de poner eso o de otra actividad. No es lo mismo cuando enseñamos Biblia en las escuelas bíblicas, y ahí tenemos todo un proceso, que cuando estamos en el culto. Y deberíamos de recordar siempre eso, que el culto y que lo que llamamos culto es lo que le damos y ofrecemos a Dios. Por tanto, nuestro tiempo de alabanza y de adoración tiene que estar centrada en lo que es Dios y lo que ha hecho Dios, y no en lo que yo siento, lo que yo experimento o lo que yo vivo. Son dos cosas muy diferentes. Segundo, la palabra es central y ya sea que son temas individuales o con series, como yo decía, que nosotros trabajamos, tiene que haber una coordinación entre, primero lo trabajamos, al menos nosotros desde la pastoral, eso lo trabajamos con los predicadores y con la dirección de la alabanza, donde todos tienen que saber cuál es el propósito final que queremos compartir a la congregación con este culto que nosotros vamos a ofrecerle a Dios. Por tanto, vamos a guiar y vamos a recordarle también que los que participamos somos, como dice mi esposo, apuntadores, como en el teatro, apuntadores, donde lo que nosotros hemos tenido que trabajar mucho antes, hay que haber leído mucho Tesoro de David, mucha Biblia, mucho el texto, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando porque simplemente lo que queremos es ayudar a toda la congregación en cuanto a la exposición de la alabanza y la adoración, centrada en Dios, a lo que la palabra Dios nos transmite a través de ello y los otros elementos que podamos poner, o Santa Cena, o compartir, o tiempos de comunidad, o lo que sea, pero siempre creando este marco de referencia y de unión con lo que estamos haciendo. Es que a veces cuando yo viajo mucho y a veces asisto a varios cultos, ¿no? Y a veces pues uno llega a varias iglesias en distintos lugares del mundo, ¿no? Y se nota mucho cuando está trabajado y cuando no, porque tengo la noción y todos sabemos que todos queremos ofrecerle lo mejor a Dios. Y obviamente pues el equipo de alabanza trabaja para que suene lo mejor posible, para que sea un tiempo que la gente disfrute, que se participe, que sea lo mejor posible. Y luego el predicador por su cuenta también trabaja para que sea una predicación lo mejor posible y lo más recordable, ¿no? Que la gente pues recuerde esa predicación. Y por otro lado, otro trabaja para que el texto que lee y otro trabaja para que la oración que se ha estado preparando, las oraciones que se hacen en voz alta, ¿no? Se ha estado preparando toda la semana una oración para poder decir la oración el día del culto. Y luego uno sale de allí con una sensación inconexa
porque dice, ha estado muy bien, se ha cantado muy bien, el predicador muy bien, pero no ha habido como una coordinación. Y es curioso porque en ese esfuerzo de darle lo mejor a Dios, nos perdemos cada uno en su profesión, por así decirlo, o en su dedicación, en su ministerio, y se descuelga todo. Y hablando de predicación, en un capítulo dedicado a la predicación, me parecía importante destacar el rol que juega la predicación, pero no como una cosa única, unitaria y solitaria. Porque claro, en el Tesoro vemos muchas predicaciones, pero las vemos sacadas de contexto. Pero es importante que la predicación no va sola. No. Entonces... No. Así como también, o sea, no va sola, y es eso que decía, la preparación es muy importante, y tan importante es el que se va a sentar a preparar el sermón y va a tener que dedicar unas cuantas horas para hacerlo, como mínimo 30 o 40 horas para hacerlo, como el que está preparando todo el tema de adoración, como los que van a participar en la adoración, como el que va a presidir todo el culto, como el que va a hacer la Santa Cena, si es que la vamos a hacer. Hay que entender que estamos coordinados, claro, y por eso es muy importante que todo el mundo sepa qué estamos haciendo. Claro. Claro, para eso hay que hacerlo, y todos deben de saber que deben de trabajar en lo que están haciendo. Claro. Si tocas un instrumento, y también otra cosa que yo digo, que esto es un paso más, y es que a veces, como queremos coordinarnos tanto, a veces el que dirige la alabanza le hace el sermón al que tiene que predicar. Y eso también hay que controlarlo. Tú no predicas. El que ha traído la palabra hoy es esta persona que estaba preparado también. Tú estás viendo, y con todas las canciones que tú vas a elegir, o los textos que tú vas a elegir, o las palabras que vas a hacer, desde el principio del culto hasta el final, ¿cómo hacemos que esto se vea una unidad de trabajo conjunto? Probablemente el que tiene más trabajo aquí es el director de alabanza y el que preside. Claro. Y los otros saben cada uno cuál es su papel y dónde estar. Por eso decía, e insisto en esta idea, de que todos los que estaremos en la plataforma para llevar adelante el culto, somos apuntadores, no somos los protagonistas. No somos el protagonista del teatro, y muchas veces pensamos que nosotros somos los protagonistas y que lo que yo voy a decir va a transformar la vida de las personas. Lo siento, no. No. Tú eres un apuntador, y el Espíritu Santo transformará la vida de las personas, y si tú haces bien tu trabajo, es como algo que ha sido una unidad tan bien hecha que las personas lo que perciben es, wow, me ha ayudado, me ha hecho bien. Yo siempre digo que lo peor que nos puede pasar cuando gestionamos el culto de adoración a Dios es que la gente nos diga, qué bonito ha sido. Es que no han atendido, no les ha tocado. O no les hemos ayudado realmente. Porque no es qué bonito ha sido, sino, wow, qué bien me ha hecho, o qué bien que he podido adorar al Señor, o qué bien que la palabra me ha transformado. Esa es nuestra misión, y la palabra es lo que nos lleva, y la adoración es lo que lo lleva. Por eso la adoración no es venir a cantar lo que a mí me gusta, sino lo que el Señor es, ¿no? Y ahí es donde el Salmo nos ayuda de reconocer constantemente quién es Dios y qué ha hecho Dios para mi vida. Claro. ¿No? Yo no digo, porque hay cultos también que ponen el tiempo de confesión, o un tiempo para testimonio personal, perfecto, pero siempre tiene que ir visionando que estamos ofreciéndolo al Señor, que Él es el protagonista, Él es el único protagonista, ninguno de nosotros. Y nosotros siempre ponemos de ejemplo que cuando éramos jóvenes compartimos un tiempo, unos 15 días, con el barco, no sé, recuerdo si era el Logos o el Doulos, ¿recordáis los barcos de OM que viajan por el mundo? Sí. Como librería flotante? Sí, sí. Y aún existe un Logos actualmente. Vivimos 15 días en el barco y participábamos de la alabanza cada día matutina.
Y la hacía una de las mujeres detrás del piano, que prácticamente tú no la veías, pero guiaba perfectamente la alabanza y la adoración, porque elegía bien las canciones en consonancia con el texto que se iba a reflexionar, y tú lo recuerdas, y yo lo recuerdo como una unidad donde no había nadie protagonista. Lo único que veía es el piano, es que ella ni se la veía, sino que estaba guiándonos como un buen apuntador hacia la adoración. Claro, eso desde el piano, detrás de un piano es como más fácil, Bien. Porque tienes un objeto grande que físico, te tapa. Exacto. Pero ¿cómo consigues ser predicador? De la misma manera, yo estoy convencido, con el trabajo largo y con esa visión de perspectiva, ¿cuál es el propósito por el cual yo hoy estoy transmitiendo este texto? ¿Qué es lo que, porque es una visión de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que a mí la palabra me ha hecho bien y me gustaría que escucharan? Y Dios luego ya transformará. No tiene que ver conmigo. Puedes tú, evidentemente, añadir tus anécdotas, tu visión, Hay que ilustrar. las ilustraciones, lo que quieras. Puedes hacer PowerPoints, pero recordando también que los PowerPoints no comunican, el que comunica eres tú. Pero sí que es muy importante cómo te preparas tú para la transmisión de la palabra. Yo tengo un predicador favorito. Mira, y no lo había pensado hasta este momento. No, que es mi favorito, lo sé, pero no había pensado el sitio donde estoy para decir esto. Era Lidia Vila. Mi predicador favorito era Lidia Vila. Lidia Vila, esposa de Samuel Vila, mi abuela. Exacto. Lidia Vila tenía una capacidad impresionante para desgranar el texto en un lenguaje súper elegante y muy plano para llegar a todo el mundo, ilustrarlo, gestionar el palabra por palabra, ilustrarlo con una sencillez que pensabas que ya no estaba ni siquiera detrás del púlpito. Y con un respeto por el púlpito de don Samuel, que me costó años convencerla que tenía que predicar detrás del púlpito de don Samuel. Eso es verdad. Ella, ahora ya lo voy a llevar al terreno personal, pero sí, yo no tuve el privilegio de escucharla predicar porque era muy mayor cuando yo nací. Bueno, supongo que cuando nací sí, pero desde el momento en que tengo uso y capacidad de razón, yo no la escuché predicar. Sí la escuché en casa. Y también, poca gente sabe esto, ella fue la primera lectora crítica del Tesoro. El Tesoro... Yo me acuerdo de eso, por haberla visto cuando la iba a visitar, con el Tesoro. Exacto. Nosotros llevamos 12 años trabajando en el Tesoro de forma exclusiva y oficial. Mi padre lleva 12 años trabajando en el Tesoro de forma exclusiva. Yo exclusiva no la he trabajado nunca, pero sí principal desde hace quizá 8 años, o no menos, 5 o 6 años. Pero mi padre lleva más. Y antes de que yo entrara como correctora y como coeditora, por así decirlo, la primera coeditora que tuvo el Tesoro fue Lidia Vila. Mi abuelo Samuel ya había fallecido muchos años atrás, él falleció en el año 92, antes de que mi padre dejara la dirección ejecutiva de Editorial CLIE, y ella era la que muchas veces proponía, le llevábamos el texto impreso y tenía sus textos allí, y con 90 y tantos años, mi abuela falleció con 100 años, ella agarraba los textos y un bolígrafo, y cuando no podía escribir decía y dictaba lo que había que decir y lo que había que poner, y tenía una persona, la persona que la cuidaba, le leía el Tesoro de David y ella hacía la crítica textual de cómo tenía que ir todo y de cómo, porque ella había, claro, el Tesoro de David en la casa de ella siempre había estado presente y siempre había estado, dice mi padre, en la mesita de noche. Que cuando nació mi padre, ahí estaba el Tesoro esperándolo a que naciera. Es que esto estaba ya. Entonces, ella tenía muy clara la visión no solamente de cómo don Samuel lo entendía y lo interpretaba, sino también formaba parte de la visión conjunta
Ella fue fundadora de la editorial junto con Samuel, fundadora de la iglesia y de las iglesias junto con su esposo y editora como con él. Yo una de las cosas que digo es que don Samuel no escribió ningún libro, los dictó. Pero aquí la que escribió el libro y la que picó todos los libros y la que le hizo de editora automática a los libros del editor de Client. Yo lo he visto, eso yo lo he visto. Recuerdo aún algunas veces al principio, que aún estaba vivo don Samuel, de ir y ver a doña Lidia escribir. Y don Samuel dictar, pero nosotros también tenemos la teoría de que doña Lidia aportó mucho más de lo que... Es que escribiendo también editaba. Sí. Y lo mismo que hacía con su hijo, con el tesoro. Sí. Pero fíjate lo que decías, ¿no? El conocimiento, el trabajo que hay detrás de esa transmisión. Sí. Yo recuerdo que fui invitada para hacer una parte de un sermón la primera vez que se hizo un culto de la Reforma retransmitido por TV3 aquí en Cataluña desde una iglesia. Y se hicieron 3 sermones de 8 minutos cada uno sobre 3 de los pilares de la Reforma, la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Y yo prediqué sobre la sola gracia. 8 minutos. Yo necesité 60 horas para preparar 8 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque para decir en 8 minutos algo muy coherente y con un contenido, tú tienes que trabajar muchas horas para tener toda la información y después poder reducir y decir con qué te quedas. Esa era mi imagen de decir, no, doña Lidia, para nosotros Lidieta, hay que decirlo, doña Lidia... Y yo también había escuchado predicar a don Samuel, pero sigo prefiriendo a doña Lidia, porque tenía y lo había dicho siempre, podía estar de acuerdo o no, a lo mejor con el contenido, porque por eso, como con los contenidos del tesoro, ¿no? Pero la capacidad de haber visto ese trabajo, ese estudio, ese esfuerzo, esa capacidad de conectarlo con la vida real y la vida diaria de sus contemporáneos y de expresarlo sin que casi ella se viera, bueno, a mí me parece magistral, ¿no? Porque es esa visión de poder transmitir como de detrás del piano, sí, ¿no? Entonces, muchas veces ponemos mucho énfasis en nuestras personalidades. Y yo no estoy criticando, cada uno de nosotros es como es, ¿eh? Yo soy una persona, lo veis, que me muevo muchísimo, por ese trasfondo italiano, seguramente. Pero lo que uno tiene que... Y pienso mucho incluso cómo me voy a vestir, es cierto. Y todo eso tienes que pensarlo, y se lo hago pensar a los que participan en la alabanza, a todos, porque todo importa. Pero tú tienes que pensar muchísimo, tanto los que llevaremos la alabanza, los que tocarán la música, los que darán una lectura bíblica, los que predicarán, ¿qué es lo que quiero que ayude a los que están escuchando? ¿No? Porque somos apuntadores, el protagonista es Dios. Y eso es muy importante mantenerlo en la mente, ¿no? Igual que yo tengo mucho a la idea de que cuando se hace una lectura bíblica hay que recitar la palabra, hay que darle vida a la palabra, hay que expresarla de verdad. Tú tienes que interiorizarla y vivirla a la hora de transmitirla, no es simplemente leer. Y quizás eso me viene de que a mí mi padre, como cuando aprendí a leer, tenía que aprender a leer en italiano, en catalán y en castellano, y no sabía en qué idioma leía, me hizo leer durante, yo creo, 10 años de mi vida, un cuarto de hora cada día. Y tengo que agradecerle que me enseñó a leer muy bien, transmitiendo lo que leía, claro, para visualizar eso, ¿no? Hay como 3 procesos, ¿no? Pasar la vista por encima del texto y saber Exacto. pronunciar las palabras, entender esas palabras y comprender el texto, y luego ya la tercera fase, que es saber explicar y componer en tu mente y en tu palabra aquello que has leído. Tú tienes que dibujarlo en tu expresión, y eso es muy importante a la hora de leer el texto. Bueno, llegados a este punto, muchas gracias por toda tu experiencia,
y por haber aportado tanto. Yo creo que hablando de la predicación, mucha gente habla de la técnica y poca gente habla de la necesidad de hacerse uno invisible. Y es algo de lo que te agradezco mucho que hayas hablado, porque es un tema perdido, dejado, ocultado, a veces por soberbia, a veces por desconocimiento, y me parece muy importante que personas con gran experiencia y personas que han dedicado y siguen dedicando su vida al ministerio pongan de relieve. Llegados a este punto, te tengo que hacer una pregunta obligatoria, muy íntima, muy personal y muy difícil. Pero si tuvieras que elegir un salmo, yo supongo que no tendrás uno favorito por encima de todos porque es muy difícil, pero si hoy tuvieras que elegir un salmo, ¿cuál es hoy tu salmo favorito? Es difícil, la pregunta. Lo sé. En mi familia hay un salmo de familia que es el 90 y es generación a generación, tú nos has sido refugio, y es por todo mi trasfondo de pastores, misioneros y todo eso, es una cuestión que nos ha llegado mucho. Estoy en una reflexión muy intensa con los penitenciales porque estoy trabajando mucho el tema de espiritualidad, ¿cómo no? Y más ahora que me dan el material, por fin. 30 años después, pero en eso estamos. Gracias, Señor. Ya estamos trabajando en el tercero. Sí, lo sé. Y bueno, yo estoy encantada, sigo en ello. Pero bueno, voy a elegir un salmo que es el 56. Y estaba aquí antes ojeándolo. Es el 56 y os diré por qué también lo elijo. Porque yo, que soy de método y reflexión, es el salmo que abrí después de que me operaron de un cáncer. La mañana siguiente abrí mi Biblia, y es el Salmo 56. Y es una oración de confianza. Y de verdad que yo que considero que el método es lo importante y la meticulosidad y el trabajo, pues bueno, uno abre la Biblia y el Señor también le habla de esa manera. Y yo leí: te debo, oh Dios, los votos que te hice, te ofreceré sacrificios de acción de gracias. ¿Por qué? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¡Wow! Yo me desperté después de una operación y de que me dijeron que tenía que hacer quimioterapia, pero dije, bueno, Dios me ha librado de la muerte. Entonces, la palabra siempre te llega y es un salmo de confianza, curiosamente. Así que lo tengo como un salmo escogido. Muchas gracias, Ruth, por compartir un testimonio tan personal. Compartir el salmo favorito siempre es una ofrenda, no solamente a Dios, sino a la persona que tienes delante, es un regalo. Así que gracias por compartirlo conmigo y con todos nosotros. Gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, por haber atendido en este programa. Les invitamos a participar en el siguiente programa, en el siguiente capítulo, en el que hablaremos de teología. Nos van a acompañar dos personas seguramente conocidas por muchos de ustedes, Samuel Pérez Millos y Raúl Zaldívar. Hasta entonces.